que dentro de la vivienda manejan, por ejemplo, microondas. Supongamos, no quiero dejar de mencionar el caso de los routers. Si una persona tiene en su casa un router, teniendo posibilidad de utilizar un simple cable y protesta contra las antenas, es un poco contradictorio porque tiene una antena generadora de microondas que está dentro de la propia vivienda y con los mismos riesgos de la energía no ionizante que produce una antena. Entonces, me parece importante tener en cuenta de que estamos expuestos a distintas fuentes de microondas. El más elemental es el horno de microondas, obviamente, y que siempre tiene pérdidas, y que de paso nunca tiene que ser colocado en una posición que esté a la altura de una persona, ni ninguna persona tiene que colocarse al frente esperando a que termine de funcionar. Quiero decir con esto que hay varias fuentes, no solamente están las antenas y los teléfonos. Están todos los routers cada vez más fuertes y más poderosos para que una persona pueda usar su teléfono celular hasta en el baño. Entonces los routers son una poderosísima fuente de microondas. Digo esto porque está bien, estamos enfrentados con este tema, pero se necesita una cierta coherencia para reducir los riesgos que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, no tener un router abierto todo el tiempo. Si no hay posibilidad de hacer a través de cable, por lo menos solamente conectar los routers en los momentos en que se necesita. Pero vamos al tema de las microondas. La telefonía celular funciona en base a microondas, es decir, forma parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético obviamente se refiere a energías. En un extremo de ese espectro electromagnético, vamos a poner para este lado, están todo lo que son la radiación no ionizante, porque el espectro electromagnético hasta un cierto punto es no ionizante y de cierto punto hacia la derecha va a ser ionizante. Decía, en esta parte no ionizante, el extremo en donde están las radiaciones con frecuencias más bajas, están todo lo que son campos magnéticos. O sea, cuando tengo un transformador que baja del 13.2 a 220, cuando estoy bajo una línea de media tensión 13.2, o de pronto cuando estoy bajo una línea de 132 kV. Es decir, esa partecita del espectro es una partecita donde están las frecuencias bajas, que llamamos frecuencias extremadamente bajas, y quiero aclarar, esas frecuencias extremadamente bajas también tienen su riesgo sobre la salud. Cuando los campos magnéticos de esas frecuencias extremadamente bajas son iguales o superiores a 0.3 microtesla, que es el valor uno de los valores que se utiliza para medir justamente estos campos, decía, cuando un niño niña o niño está expuesta a un campo magnético de 0.3 microtesla en forma continua, la probabilidad de que pueda desarrollar una leucemia linfoblástica aguda es de 1.7 a 2 veces. O sea, prácticamente se duplica el riesgo. Esto es para campos magnéticos, o sea, insisto, frecuencias extremadamente bajas. Si yo voy subiendo en cuanto al nivel de energía, porque el espectro electromagnético, yo voy desde lugares de menos energía, que están los campos magnéticos, hasta el otro extremo, que están las altas energías. Por ejemplo, radiación cósmica, radiación gamma, rayos X de alta energía, de media energía, que son todos ionizantes. Entonces, en un extremo está lo que generan los campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, y del otro lado, estas altas. Todo lo que son estas altas energías. Entonces decía, vamos subiendo, vamos pasando las frecuencias que tienen que ver con radio,
vamos pasando las que tienen que ver con televisión, que de paso, desde el punto de vista sanitario, las que más tenemos que vigilar no son tanto las radios AM como las radios FM. Uno va subiendo y llega a las microondas. Entonces, en el caso de las microondas, estamos hablando de frecuencias altas. Ya no son frecuencias extremadamente bajas, pero tampoco son las frecuencias asociadas a ionización. ¿Qué quiere decir no ionizante? Que eso es muy, muy importante. Hasta prácticamente en ese espectro, hasta lo que es radiación visible, que es la que nos permite ver, y todo lo que es radiación ultravioleta, desde aquellos campos magnéticos hasta este punto se llama no ionizante. Y un poco en el medio está la radiación ultravioleta, que tiene porciones A, B y C, en donde el contenido de energía es más grande, y de ahí hacia la derecha pasa a ser ionizante. No ionizante quiere decir que si yo tengo un átomo, por ejemplo un átomo cualquiera, y ese átomo es sometido a radiación, cualquiera de las radiaciones que está en este sector, no se va a alterar la estructura del átomo. Es decir, el átomo tiene un núcleo con protones y neutrones y después tiene los electrones que están dando vueltas. Si yo lo someto a microondas, lo someto a un campo magnético, no se va a alterar ese movimiento de electrones alrededor del núcleo atómico. Cuando yo me muevo del campo no ionizante, que por eso se dice no ionizante, porque no ioniza, yo entro al campo de los ionizantes. Y ahí sí, cuando por ejemplo radiación ultravioleta C, de más alto contenido de energía, o el rayo X que produzca un tubo de Coolidge en cualquier lugar donde haga radiografías, cuando esa radiación golpea contra un átomo, desplaza los electrones, o sea, saca los electrones, entonces ese átomo pasa a tener, ya no está balanceado, y pasa a tener una carga eléctrica, es decir, se ioniza. Entonces, queden claro que para este tipo de radiación, eso no se produce, o sea, no se altera y los electrones siguen en su lugar. Pero, ¿qué pasa con el núcleo atómico? Aparentemente, digo aparentemente porque todo esto sigue investigándose, todo lo que es radiación no ionizante, o sea, de los campos magnéticos, todo lo que son microondas, la radiación de radar, generarían ciertas alteraciones dentro del núcleo, por lo cual el núcleo genera fenómenos de resonancia, es decir, genera a su vez alteraciones en la materia que está siendo sometida a esa radiación. No ioniza, pero la altera. Es un punto muy importante a tener en cuenta, o sea, la característica de la radiación. Para tener una idea, todo lo que tiene que ser telefonía celular está más o menos entre 300 y 3000 MHz. Esa es la porción del espectro en donde un teléfono y las antenas operan, y es lo que puede llegar obviamente a afectar a una persona, sus órganos, sus tejidos. En el caso, por ejemplo, para que vean la diferencia, decíamos entre 300 y 3000 MHz. En el caso, por ejemplo, de todo lo que es campos magnéticos, está en el orden de los 60 Hz, o sea, está muchísimo, muchísimo más abajo. O sea, debe quedar claro de que a medida que nos vamos moviendo en el espectro, y para microondas nos hemos movido en el espectro, nosotros estamos con una radiación no ionizante que tiene un alto contenido de energía. Esto me parece que es clave tener en cuenta, que tiene un alto contenido en energía. Elementos básicos que posiblemente ustedes han podido ver en un horno de microondas, y va a tener que ver con uno de los efectos principales.
Un horno de microondas es un dispositivo en donde ese dispositivo genera microondas. ¿Y cómo operan las microondas? Las microondas, su principal característica en lo que hace a tejido vivo, tejido orgánico y a materiales inorgánicos, es que produce una fuerte vibración de las moléculas de agua. O sea, las moléculas de agua sometidas a microondas empiezan a moverse. Y al moverse chocan entre sí, y al chocar entre sí aumentan la temperatura. Por lo tanto, cuando yo pongo, por ejemplo, un vaso de agua en un horno de microondas, las microondas actúan sobre el agua y la calientan, porque se le mueven las moléculas, frotan, aumenta la temperatura. También se me va a calentar el vaso, pero el vaso no se calienta por las microondas. El vaso se calienta por conducción, se calienta porque el agua está caliente. Esto hay que tener absolutamente claro, porque sobre lo que está actuando es sobre el agua. ¿Y cuál es el problema esencial? Los seres vivos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de mamíferos complicados como nosotros, más del 80% de nuestra composición química es agua. Por lo tanto, cuando el organismo está expuesto a microondas, donde las microondas encuentren agua, van a agitar las moléculas. Ustedes tengan en cuenta que cada vez de que una persona toma un aparato de telefonía celular y lo coloca al lado de la calota cefálica, lo coloca a esta altura, dentro del cerebro, que es uno de los pocos tejidos con bajas tasas de división, o sea, es un tejido que no se repone fácilmente, las neuronas tienen agua. Entonces, ¿qué pasa dentro de las células? Imaginen la membrana celular, el citoplasma, el núcleo. Todo ese citoplasma se sacude, las moléculas se mueven y sube la temperatura. O sea, sin entrar a considerar los valores arbitrarios que se han establecido más en beneficio de las empresas que en beneficio de la gente, cada vez de que ustedes llevan el teléfono celular, por lo tanto, las microondas que genera el teléfono celular, sobre un organismo que ya está recibiendo las microondas desde afuera, porque si no, no andaría el teléfono. El teléfono anda porque se están recibiendo microondas y el teléfono anda porque está emitiendo. Entonces, los tejidos que tienen agua, que son todos, pasan a ser muy alterados porque se mueven las moléculas de agua. Esto, cada vez que usen un microondas, así sea para calentar un té o una comida, cuando vean de que esa agua se calienta, recuerden de que el agua que está presente en los órganos, en los tejidos, sufre lo mismo que esa taza de té. Esto no hay una excepción, no es que el teléfono celular hace algo chiquitito y por ser chiquitito las células zafan. No. Donde haya microondas actuando, va a actuar y va a generar este movimiento de las moléculas y por lo tanto se va a calentar. Entonces, esa es la forma en que actúan las microondas. El problema de las microondas, y eso quiero dejarlo también claro, es de que nosotros no estamos en un mundo unicontaminado. Esto también ténganlo muy en cuenta. Nosotros estamos hablando acá ahora de microondas. Vamos a tratar de verlo un poco rápido para ver los elementos técnicos. Estamos hablando de microondas. Prácticamente no hay ninguna persona que esté solamente sometida a microondas de telefonía celular y de antenas de telefonía celular. Es decir, mientras nosotros hemos ido aumentando el uso de la telefonía, nuestra exposición a microondas, ha ido también aumentando nuestra exposición a
las microondas hogareñas, pero también a todos los otros factores de contaminación. Si nosotros hiciéramos un análisis de sangre o de orina, si fuera de orina, prácticamente el 85%, casi seguramente dentro de ese porcentaje, todos tienen glifosato dentro del organismo y posiblemente AMPA. Y si hiciéramos de otros plaguicidas en sangre, encontraríamos en cada uno de ustedes 3 o 4, incluso muchos de ellos prohibidos no porque se usen, sino porque fueron transmitidos durante el proceso de formación de embrión feto desde la madre a las hijas y a los hijos. Quiero decir esto, ¿por qué marco esto? Porque cuando estamos tratando de reducir la exposición a microondas, estamos preocupados no solamente por la microonda, que ya vamos a ver que es de riesgo, sino que está actuando sobre organismos como los nuestros, que ya están siendo fuertemente presionados por otros contaminantes que tenemos dentro del organismo y que están viniendo desde fuera del organismo. Por lo tanto, si en un lugar donde el fondo de radiación no ionizante de microondas, que se mide como densidad de potencia, esa densidad de potencia era baja, por ejemplo, un lugar sin señal. El teléfono celular es el mejor dispositivo para medir lugares limpios. Donde el teléfono celular no funciona, es un lugar limpio. Entonces, en ese lugar no está contaminado por microondas. Si el teléfono funciona espectacularmente, ese lugar en donde está funcionando espectacularmente es porque estamos más cocinados que en otro lado. De hecho, mi niño, que colocó el router que yo uso y que se enciende solamente cada vez que se usa, él me puso de clave para poder usar el router la palabra quemacesos. Pero que no está tan lejos de la realidad, por lo que les decía de cómo esta radiación ionizante mueve las moléculas. Entonces, todos estamos expuestos a la radiación no ionizante y obviamente va a ser mayor cuanto más antenas haya, porque está ridículo esto, es de que no solamente hay de una empresa, sino que va a haber muchas empresas. Hay muchas empresas y por lo tanto estamos recibiendo toda la radiación de fondo de todas las empresas. Y cuando estamos en un lugar donde a su vez hay mucha gente hablando por teléfono celular, recibimos el fondo de las antenas y recibimos el fondo de los teléfonos celulares. Dejando de lado todo lo que tiene que ver con esto que decía cóctel de contaminantes, es interesante ver cómo son los funcionamientos de nuestro organismo. En nuestro organismo, dijimos, el 100% de las células tiene agua, por lo tanto todas son sensibles a microondas. Pero va a haber una cantidad de sitios que van a ser mucho más sensibles que otros a las microondas. ¿Cuáles son los sitios más sensibles? Uno de los sitios más sensibles son los que tienen que ver con el tejido nervioso, y por eso es que el IARC, como bien decía Carlos recién, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es un organismo basado en Lyon, en Francia, que depende de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo que hace el IARC para colocar en el grupo 2B, o sea, posible cancerígeno humano, es precisamente los estudios que demostraron cómo las microondas asociadas a telefonía celular generaban un tipo de cáncer bastante frecuente que son los gliomas. Por eso es que dentro de lo que son los registros del IARC van a ver de que está puesto específicamente en el grupo 2B por esta potencialidad para
generar cáncer a nivel de este tejido, que es uno de los sensibles, pero en realidad cualquier otro tejido va a poder ser alterado o recibir algún tipo de impacto. Todos los impactos que producen sobre la salud, esto es algo muy, muy delicado, pero debe quedar en claro. Hay buena ciencia y mala ciencia. La mala ciencia es una buena ciencia fraudulentamente usada. La gente cree que cuando una norma establece un criterio, ese criterio la protege. Eso es relativo. Es relativo. En el caso de radiación ionizante, cuando ustedes encuentran un valor, no es lo mismo, por ejemplo, que el valor para, supongamos, el arsénico. El arsénico es un cancerígeno del grupo 1, o sea,